La pandemia del coronavirus ha tenido secuelas que pueden ser muy importantes en materia de salud, pero también en materia económica. Muchos analistas económicos están previendo ya un daño en lo económico que puede ser mayor al daño humano de la pandemia. Yo quiero agradecer a Arturo Dam, doctor en Economía y en Filosofía, profesor de la Universidad Panamericana y autor de 16 libros, comentarista en medios de comunicación, por estar con nosotros. Arturo, gracias. Sergio, muchas gracias por la invitación. Sé que viene una recesión en todo el mundo, una situación muy complicada. ¿Cómo le va a ir a México, a nuestro país? Mira, Sergio, a mí me gusta decirlo en términos coloquiales, no nos va a llover sobre mojado, nos va a diluviar sobre inundado. ¿Por qué? Porque ya la 4T generó fuertes presiones recesivas en la economía mexicana y el año pasado, pues la economía decreció 0.1%. Si a esas presiones recesivas le sumas las que va a generar el coronavirus, realmente para México la situación va a ser muy difícil, Sergio. Y olvídate tú de lo que está pasando en estos días con las bolsas de valores, el tipo de cambio. Eso puede variar y varía día con día. Día con día, y eso va a resultar anecdótico en relación a lo que va a pasar con la producción de bienes y servicios, con la creación de empleos, con la generación de ingresos, Sergio. Y a mí lo que me preocupa es que pareciera ser que el gobierno esto no lo tiene claro, que no saben cómo hacer para tratar de la manera más eficaz posible enfrentar estas presiones recesivas del exterior. El año pasado tuvimos una caída ya de todo el año, enero-diciembre, 4.9% en la inversión fija bruta, según el INEGI, 4.9%. Es enorme esta caída. ¿Por qué no se está invirtiendo? Y luego el presidente dice que él está hablando con los principales empresarios de México y del mundo y que se están comprometiendo a invertir. ¿Por qué vemos esta fuerte caída en la inversión? Sí. Mira, por la falta de confianza que generó, para empezar, la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Mira, esa cancelación se dio el lunes 29 de octubre del 2018. Al siguiente mes, noviembre, empezó la caída en la inversión fija bruta y solamente en un mes del 2019, que fue enero del 2019, hubo un ligero repunte, Sergio, pero en todos los otros meses la inversión fija bruta, que es en instalaciones, maquinaria y equipo, que es parte fundamental de la inversión directa que se destina a producir bienes y servicios, que es la variable con la que mide el crecimiento económico, cayó y, como tú lo dices, en todo el año cayó 4.9% con relación al 2018. Y si a mí me dices cuál es la causa de eso, la falta de confianza que entre los inversionistas mexicanos y extranjeros ha generado la 4T. ¿Qué tanto daño hacen medidas como, por ejemplo, el gobierno que dice, bueno, hiciste los gasoductos, pero ahora quiero nuevas reglas? O hiciste, no sé, estabas invirtiendo dinero en una cervecería, quiero cambiar las reglas. ¿Qué tanto daño hacen ese tipo de medidas? Hace muchísimo daño porque, por ejemplo, lo de los gasoductos se hizo con relación con ciertas reglas que estaban ya preestablecidas. Y la ventaja de las reglas, Sergio, buenas o malas, es que te dan seguridad. Si tú te das cuenta que llega un gobierno que a mitad de un proyecto, por ejemplo, puede cambiar las reglas, como el caso de los gasoductos, o que a mitad de un proyecto de inversión directa como la cervecera en Mexicali dice, voy a hacer una consulta para ver si prohíbo o no que se siga la construcción de la cervecera. Cuando ya se invirtieron 900 millones de dólares. Un 70% de avance en la construcción de la cervecera, eso te genera muchísima inseguridad. Porque mira, hay muchos empresarios, Sergio, que a mí me han dicho, a ver, ¿qué o quién nos garantiza que no se vuelvan a tomar decisiones tan, vamos a decirlo así, cuestionables, como fue la cancelación del aeropuerto o el armar una consulta popular para ver si se sigue o no construyendo una cervecera que, como tú lo dijiste claramente en uno de tus artículos, Sergio, cumplió con todas las de la ley? Eso es estado de chueco y genera una enorme desconfianza. ¿Qué ves hacia el futuro y qué ves en materia petrolera, por ejemplo? Mira, primero que nada, los precios del petróleo, bueno, el presupuesto se hizo con $49 promedio para todo el año, andan por abajo de los entre 20 y 24 dólares el precio del barril, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Bueno, ahora, eso es interesante, Sergio, porque eso no es producto del coronavirus, eso es producto del pleito entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Y esto es interesante porque, a ver, vamos a suponer que ningún gobierno de ningún país pudiera meter la mano en la industria petrolera. Estaríamos viendo este tipo de pleitos, de guerras, vamos a decirlo así, comerciales, si todo lo que es la industria petrolera estuviera nada más como debe estar en manos de empresas privadas que actuaran con criterios comerciales, mercantiles, de eficiencia, productividad, competitividad, rentabilidad, yo lo veo muy difícil. Aquí el problema es que en industrias tan importantes como estas tenemos metido a los gobiernos decidiendo cosas que deberían de decidirse nada más con criterios empresariales.
El gobierno está, sin embargo, invirtiendo en una nueva refinería de gasolina. ¿Qué opinas? No, bueno, me parece, a ver, simple y sencillamente, Sergio, si las refinerías que ya están operando en México no están operando ni al 50% de su capacidad, ¿qué sentido tiene construir una nueva refinería? Cuando además se sabe, los dedicados a la industria petrolera, los especialistas dicen que el negocio no está en la refinación y en un momento en el cual el petróleo como energético pues ya va de salida. ¿Cuántos años más, décadas más le quedará al petróleo, Sergio, como energético? ¿Qué debería estar haciendo el gobierno de la República? Mira, primero que nada, generando confianza entre los empresarios. Y parece ser que eso no lo sabe hacer, Sergio. Ahora, para aprovechar, bueno, para atender, no aprovechar la coyuntura que estamos pasando, dice, bueno, a ver, se van a una serie de estímulos, se van a presentar una serie de estímulos para tratar de reactivar la economía. Vamos a suponer que el gobierno decide no cobrarle impuestos a las empresas o inclusive subsidiarlos. Bueno, eso puede ayudar a que empresas emproblemadas enfrenten de mejor manera las presiones recesivas que se les vienen. Pero de eso a decir que ese tipo de estímulos a empresas son la medida correcta de reactivar el crecimiento de la economía, hay una enorme diferencia, Sergio, hay una enorme diferencia. Estamos viendo gobiernos de otros países y países desarrollados como Francia, como Italia, como España, que están tomando medidas de mayor control del Estado sobre la economía como consecuencia del coronavirus, prohibiendo o señalando que ya no se van a pagar los alquileres, que el gobierno va a tomar control de empresas. ¿Qué opinas? Mira, todos esos controles que pueden ser políticamente correctos, a la larga, desde el punto de vista económico, son una tontería, Sergio, ¿sí? De veras, el gobierno no debe de meter la mano. Por ejemplo, el caso del precio del gel, ¿no? Es que el precio del gel ha aumentado, se ha ido por las nubes, hay que controlarlo. Pero si lo controlas y ese precio controlado está por debajo de los costos de producción, vas a generar mayor escasez de la que ya te la están generando las compras de pánico por parte de la gente. Aquí hay que dejar que los mercados funcionen, Sergio, y sobre todo que el gobierno tenga muy claro que lo que debe de hacer es crear confianza entre los inversionistas. Yo veo muy difícil, Sergio, que el gobierno pueda implementar alguna política para evitar las presiones recesivas que se nos vienen encima. Eso ya a estas alturas del partido lo veo muy difícil. Sí podría aliviar la situación de algunas empresas. La Coparmex acaba de presentar una petición de 6 puntos para estimular la actividad de algunas empresas, perdonarles impuestos, lo cual a esas empresas les puede ayudar, Sergio, pero a la economía en su conjunto no. Entonces el gobierno no debería de meter la mano. Sí. También tendríamos que ser nosotros conscientes, Sergio, como agentes económicos, de cómo actuar. Por ejemplo, si compramos sopa de pasta, por poner un ejemplo, y normalmente la compramos en uno de los grandes almacenes de las tiendas de autoservicio y la podemos conseguir en el estanquillo de Don Pepe de la esquina, bueno, vamos al estanquillo de Don Pepe de la esquina, que tiene menos posibilidades de poder resistir un tiempo largo, una recesión prolongada, profunda. ¿Sí? Entonces, también como agentes económicos tenemos que tener conciencia, pero esa tiene que venir de nosotros. El gobierno no nos la debería de imponer, Sergio. Algunos países del mundo están asumiendo posiciones cada vez más nacionalistas. Donald Trump ha dicho, no tenemos que importar a Estados Unidos, todo lo podemos producir. Aquí en México también hay gente que dice, políticos que dicen, necesitamos la autosuficiencia, por lo menos alimentaria, también en gasolina. Y estamos viendo, de hecho, esta corriente en muchos países del mundo, en Hungría, por ejemplo. ¿Qué opinas? Mira, me parece un error, Sergio, porque, a ver, la pregunta no es si podemos o no podemos producir en el país todo lo que tenemos que consumir, es a qué costo se produce y a qué precio lo podemos ofrecer. Y lo que va con la economía, lo que va en beneficio sobre todo de quienes menos tienen es ofrecer al menor precio posible. Y si eso se puede hacer a través de las importaciones, hay que hacerlo a través de las importaciones, ¿sí? No es correcto el proteccionismo y yo creo que mucho menos, Sergio, en momentos como los actuales, ¿no? En que se están generando fuertes presiones recesivas, todavía sumarle, por ejemplo, un esquema proteccionista de las soluciones producir internamente lo que antes importábamos, me parece totalmente equivocada, Sergio, y puede traer repercusiones a medio y largo plazo verdaderamente preocupantes. ¿No te preocupa, por ejemplo, que si se importan ciertos productos, aunque sean de mejor calidad y más baratos, los productores locales se queden sin trabajo? A ver, de que algunos productores locales se pueden quedar sin trabajo, sin ese trabajo por la competencia que traen consigo las importaciones, sí. Pero entonces la pregunta es, ¿para qué estos productores que no son capaces de ofrecernos un bien con la misma calidad, el mismo servicio, al mismo precio que la importación, habría que protegerlos? Porque lo que estás haciendo, Sergio, es protegiendo la incompetencia.
protegiendo la incompetencia. Ahora, además, en México, bueno, pues ya llevamos 25 años de que se firmó el original TLC con Estados Unidos y Canadá, y ya, por ejemplo, quien tuvo que haber salido, salió, y fueron sustituidos por otros oferentes. Curiosamente fuimos bastante competitivos. Al final Nos de dijeron cuentas, que iba a desaparecer la industria mexicana y al contrario, es Trump el que se queja de que le quitamos industria a Estados Unidos. Así es, que esa es la principal queja de Trump. Es más lo que les estamos vendiendo que lo que les estamos comprando, ¿no? Entonces, ahora, mira, Sergio, a mí lo que me preocupa con relación a todo esto es que los gobiernos tengan el poder para, en determinado caso, prohibirte a ti y a mí, suponiendo que tú fueras estadounidense y yo mexicano, relacionarlos comercialmente como más nos convenga. Eso es realmente el problema, ¿no? Que efectivamente los gobiernos pueden cerrar las fronteras, impedir importaciones y también exportaciones, con lo cual, Sergio, pues lo que están haciendo es negando la libertad que deberían de tener todas las personas, bueno, que tienen y se les debería de reconocer para relacionarse comercialmente como más les convenga. ¿Ves el riesgo de que tengamos una recesión internacional profunda en este 2020? Yo creo que sí, Sergio. Yo creo que sí. Además, esa recesión podría ir acompañada inclusive con una deflación, que hay dos deflaciones, la buena y la mala. Y una deflación acompañada de una recesión es mala. ¿Y por qué lo digo? Porque mira, aquí las presiones recesivas vienen de dos lados. Por el lado de la oferta. En la medida, por ejemplo, en que se contraiga el comercio exterior, las exportaciones, pues el país que exporta también va a tener una contracción en su producción, en su creación de empleos, en su generación de ingresos. Pero si además por el miedo a salir a la calle la gente deja de comprar bienes y servicios como lo venía haciendo antes, entonces ahí también tenemos una presión recesiva por el lado de la demanda. Entonces se te cae todo el entramado por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, sí puedes llegar a tener una recesión con deflación, Sergio. ¿Qué puede hacer México para navegar en estos mares tan complicados, en esta inundación que nos ha tocado? Mira, primero que nada que el gobierno rectifique. Diga, a ver, señores, aquí el primer error fue no haber generado confianza. No solamente no haber generado confianza en el sector empresarial, sino haber generado desconfianza. Tenemos que retomar esa confianza porque sin las inversiones directas que tienen que ser, Sergio, del sector privado, esto no va a salir adelante. A lo mejor el gobierno dice, bueno, a ver, lo que los empresarios privados dejen de invertir, yo gobierno lo voy a invertir. A ver, eso para empezar no es tarea del gobierno ser inversor y cada vez que el gobierno invierte, pues invierte de mala manera, ¿sí? Entonces, si me dijeras, ¿cuál es el principal reto de la actual administración? Retomar la confianza de los empresarios, Sergio, y eso desafortunadamente es algo que yo no veo por ningún lado. Arturo Dam, gracias por esta conversación. Sergio, muchas gracias a ti por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.